Lo siguiente que veremos será otro ejercicio o problema de aplicación en el que usaremos el concepto de vector de conteo y luego lo expandiremos para agregar también lo que se conoce como un vector o un arreglo de acumulación. Los arreglos, en este caso los unidimensionales o vectores, son estructuras de datos muy útiles porque no solo permiten almacenar una cantidad grande de datos al mismo tiempo en una misma variable, sino que además permiten lo que se conoce en programación como el acceso directo a cada componente. Si se conoce el índice de la casilla que se quiere acceder, si se conoce de antemano el índice de la casilla que contiene el dato que se quiere acceder, se puede acceder a ese dato en forma directa simplemente colocando el índice entre corchetes junto con el nombre de la variable que controla el arreglo para acceder a ese dato, y no es necesario, como decimos aquí, pasar en forma secuencial por todos los elementos anteriores que están contenidos en el mismo arreglo. Aunque eso se pueda hacer, y lo vimos en numerosos ejemplos de procesamiento secuencial, en rigor, si se conoce el índice, entramos directamente y ahorramos muchísimo tiempo de procesamiento. Existen muchas situaciones en la práctica de la programación, y la búsqueda binaria es una de ellas, en las cuales esta propiedad permite resolver problemas de manera muy sencilla y muy rápida. Como vimos, la búsqueda binaria es uno, o sea, aprovechamos el acceso directo para acceder en forma directa al elemento del medio del arreglo sin tener que pasar secuencialmente por todos los demás, y luego mediante algunas comparaciones y aplicando el principio de transitividad, desechamos el intervalo de la izquierda o el intervalo de la derecha, de nuevo almacenando valores de índices de acceso directo en variables auxiliares, y sale un algoritmo notablemente veloz para resolver el problema de la búsqueda si sabemos que el arreglo está ordenado. Pero existen otras situaciones en las cuales esta propiedad o esta característica del acceso directo también ayudan de manera muy notable a resolver de manera compacta y veloz determinados problemas. Uno muy conocido, muy típico, se puede enunciar de manera simplificada como mostramos allí. Supongamos que se nos pide cargar por teclado con un ciclo, un conjunto de valores, un conjunto de números, tales que se sabe de antemano que todos los números que se van a cargar están comprendidos entre 0 y 99. O sea, ningún número de los que me van a dar puede ser mayor a 99, ningún número de los que me van a dar puede ser menor a 0. Todos los que van a venir están entre 0 y 99. Eso es parte del contexto del problema. Y estos dos están incluidos, el 0 y el 99 son válidos. Además, aunque ahí en el enunciado no lo estamos diciendo, lo aclaramos. Suponemos que estos números, uno, podrían venir más de una vez cada uno. Podría cada uno de los datos que me carguen ahora aparecer de manera repetida en el proceso de carga. El 7 podría aparecer 5 veces, el 90 podría aparecer 3 veces, el 4 podría aparecer 6 veces. Y algunos podrían directamente no aparecer. Así como algunos podrían aparecer repetidos, otros o muchos podrían directamente no aparecer. Y además el contexto del ejercicio supone que se nos indicará el final de los datos, el final de la carga, cuando aparezca el número -1. Tenemos que poner un ciclo que cargue a razón de un número por vuelta. Estos números, como dije, pueden venir repetidos, pero no es obligatorio que vengan todos. Esas son las dos
condiciones que no están explícitamente indicadas allí, pero que aclaramos ahora. Y el proceso debe detenerse cuando al pedir un número el usuario nos cargue el -1. El -1 es la señal de corte. ¿Qué se nos pide? Simplemente determinar cuántas veces apareció cada uno de los números que se cargaron. Cuántas veces apareció cada valor. En otras palabras, lo que se conoce como determinar la frecuencia de aparición de cada valor. Por razones de proceder a una pantalla de salida más limpia, cuando mostremos los resultados, mostraremos los resultados, los conteos y las frecuencias de aparición solo de aquellos números que al menos una vez hayan aparecido. Los números que no aparecieron nunca no los mostraremos en la pantalla de salida. Pues bien, el enunciado es engañosamente sencillo en cuanto a lo que se pretende realizar y en cuanto a la intuición de cómo podría resolverse. Si un programador tiene poca experiencia y pocos conocimientos, o no piensa con suficiente detalle en lo que tiene que hacer para resolver ese problema en particular o alguna variante del mismo, puede caer en soluciones inocentes que a esta altura de la situación resultarían inadmisibles. ¿Cuál sería la solución inocente? La solución en la que no deberíamos caer por razones que van a ser obvias dentro de un instante. Bueno, la solución inocente, primero, sabemos que el conjunto de números posibles que pueden aparecer incluye el 0 y a todos los números en el rango entre el 0 y el 99. Estamos hablando de números enteros. Eso significa que los números que pueden aparecer son 100 números diferentes entre el 0 y el 99. Nos están pidiendo que determinemos cuántas veces apareció cada uno. Y como son 100 números distintos, en principio necesitamos 100 contadores. Un contador para contar cuántas veces apareció el 0, otro para contar cuántas veces apareció el 1, luego otro para el 2, otro para el 3 y así sucesivamente. Los 100 contadores son inevitables. Necesitamos 100 variables que actúen a modo de contador. Bueno, solución inocente defina 100 variables para ser usadas como contadores. Se pueden llamar C0, C1, C2, C3, C4, no como índice, sino como identificador, y así hasta el C99. Luego poner un ciclo que controle, que permita la carga del número por vuelta, supongamos en la variable num, controle el ciclo que ese número sea diferente de -1, y mientras sea diferente de -1, el ciclo sería un while, por ejemplo. En cada vuelta lo que tendremos que hacer es, con una pregunta, controlar si num es igual a 0. En caso de serlo, activar el contador C0. Si num no es igual a 0, preguntar de nuevo con otra condición si num es igual a 1 y activar el contador C1 y así sucesivamente. Pueden imaginar el tipo de solución que nos va a quedar. Eso implicaría plantear 100 condiciones para determinar de qué número se trata el que tenemos en cada vuelta y activar el contador que corresponda. 100 condiciones. Si num es el 0, active el contador C0. Si no, pregunte si num es el 1 y active el contador C1 y así siga hasta el número 99. Esta idea es realmente muy mala por distintas razones, que ahí estamos sugiriendo que el lector o quien está mirando este video piense por sí mismo. Es intuitivamente sencilla, pero muy mala desde el punto de vista de su implementación práctica. El problema, y el principal problema, es que el programa resultante, el código fuente, es absolutamente inestable de modificar con sencillez para adaptarlo a nuevos requerimientos.
empezando por allí. Por lo pronto, si el programa se planteó para trabajar con un rango de números de entrada entre 0 y 100, entre 0 y 99, perdón, si luego de haberlo hecho así, alguien viene y nos dice, no, no era el rango entre 0 y 100, sino entre 0 y 1000, el programa que hicimos prácticamente no serviría de nada. Tendríamos que agregarle a ese programa 900 preguntas, además de 900 contadores, y todavía quedaría el tema de que cuando el ciclo de carga termina, hay que hacer tantos print para mostrar los resultados como contadores tengo. Y si no queremos mostrar los contadores cuyo valor fue 0, todavía tendremos que hacer otras tantas condiciones a la salida del ciclo para ver qué contador es distinto de 0 y cuál contador no. La solución es absolutamente inmadura desde ese punto de vista y siendo que existen soluciones que permiten desarrollar código mucho más compacto, plantear una condición por cada número para asociar a ese número a su contador es una solución que produce código fuente excesivamente largo y excesivamente redundante. Hay una tremenda cantidad de redundancias en la sola idea de tener que plantear 100 condiciones para asociar a cada número con su contador. Uno intuye que debería haber soluciones dramáticamente mejores que esta, que no impacten de manera tan negativa en la estructura del código fuente y además hagan que el programa sea más flexible. Bueno, esa solución es la que se conoce como aplicar un vector de conteo, que es la que vamos a aplicar aquí. Y a partir de este momento es la que se debe aplicar para resolver este problema o variantes del mismo que vengan acomodadas en otros contextos. ¿En qué consiste la solución correcta? Bueno, seguimos necesitando los 100 contadores, y eso es un hecho. Pero en lugar de crear 100 contadores a modo de variables sueltas, la idea es crear un arreglo unidimensional, un vector, vamos a llamarlo C a ese vector, que tenga 100 casilleros o 100 componentes y cada uno de esos 100 casilleros inicializarlos en 0. Cada uno de los casilleros del arreglo se va a utilizar, como un contador. En lugar de hacer 100 definiciones de variables, simplemente definimos una, la variable C, como un arreglo de tamaño 100 y de tal forma que cada casillero inicialmente valga 0. Eso en Python se puede hacer con una muy simple instrucción, como ya hemos visto. La idea luego es asociar a cada número que entra con una casilla del arreglo. Entonces, en principio podría decirse, bueno, pero estamos en la misma. Dado el número, tengo que asociar ese número con la casilla en la que lo vamos a contar. Pero ahora los contadores forman parte de un vector. Y al formar parte de un vector, cada contador tiene un índice que permite el acceso directo a esa casilla. Y resulta que el índice, si hacemos las cosas bien, me dirá cuál es el número que está asociado con esa casilla. La idea central, si el número que cargo en la vuelta vale 0, use la casilla C sub 0 para contarlo. Si el número vale 1, use la casilla C sub 1 para contarlo y así sucesivamente. Si entró el número 97, use la casilla C97 para contarlo. El truco final es que para cada valor de la variable num que tal que num sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 99, debe utilizarse la casilla C sub num para contarlo. Y esta es la solución mágica. Si num vale 0, esta expresión C sub num accede a la casilla 0 y no tengo que preguntar cuánto vale num para saber que si pongo num entre corchetes voy a la casilla 0. El propio valor del número cargado por teclado en esa vuelta, si está entre 0 y 99, cosa que tenemos que validar, me lleva directamente a la casilla referida para contar a ese número, sin tener que hacer ni una ni 100 preguntas.
La única pregunta que sí tenemos que hacer es, en cada vuelta, la pregunta para verificar si el número está efectivamente entre 0 y 99, por las dudas que el usuario, por error, haya cargado un número fuera de rango, que no está previsto en el arreglo que vamos a utilizar. Como dije, esto implica que no es necesaria ninguna condición para controlar el valor de num y activar el contador que corresponda. El propio valor de la variable num se usa para acceder en forma directa al casillero que le sirve de contador. Y no necesitamos ni las 100 preguntas, ni las 1000, ni nada. Y si después nos dicen que en lugar de 100 números son 1000, en realidad los cambios que hay que hacer en este programa son mínimos, si es que hemos tomado algunas precauciones, o directamente ninguno, porque con suficiente experticia, un programador podría hacer un programa que no requiere absolutamente ningún cambio si cambia el tamaño del intervalo cuyos datos, cuyos números queremos contar. En cambio, la solución inocente siempre va a requerir que cambiemos de manera profunda y de manera dura el programa que hicimos. Lo que vamos a hacer ahora, para mostrar que efectivamente esto es muy hábil de ser resuelto con esta técnica, voy a ir a PyCharm para mostrar el programa que resuelve a este problema y voy a mostrar en paralelo con PyCharm una exposición gráfica que me va a servir para explicar con más facilidad cómo es que este programa opera. El programa completo se puede ver en PyCharm a la izquierda de la pantalla. No es más que lo que se ve en este momento aquí. Una función test que empieza en esa línea y termina aquí y se encarga de realizar la creación del arreglo, la carga de los datos, el conteo y luego la visualización de los resultados en este ciclo que se ve al final. Y el script principal que se ve aquí abajo, que lo único que hace es invocar a la función test. No hay otra cosa y está lejos de ser una solución inocente. Como dijimos, ¿qué va a hacer nuestro programa? Aquí guardamos en la variable n el límite derecho del intervalo en el cual van a estar los números. Aquí estamos asignando un 100, pero en la práctica el programador podría tomar ese número por teclado, lo cual llevaría a que de ahí en adelante no tendría más el programador que hacer ninguna modificación en este programa si el límite, el rango del intervalo cambia. Simplemente, ¿cuál es el límite derecho del intervalo? Asumiendo que empieza en 0, se carga por teclado y a otra cosa. Pusimos un 100 para mantener claro que queremos resolver el problema tal cual lo indica el enunciado. Pero esa línea se puede reemplazar por una carga por teclado. En la línea siguiente estamos creando el dichoso vector de conteo. La variable c apuntará a un arreglo, a un vector, que va a tener 100 casilleros, cada uno de ellos inicialmente valiendo 0. Y ese vector es el que estamos esquematizando en la gráfica que se ve a la derecha. Por obvias razones de espacio, hemos simplemente mantenido un esquema. La variable c está de algún modo refiriendo a un arreglo que suponemos tiene 100 casilleros numerados de 0 al 99. No hemos puesto los 100 casilleros por obvias razones de compactar un poco la gráfica. Aquí del 4 hay unos puntos suspensivos que están indicando que, bueno, al medio suponga lo que sigue y luego seguimos desde el 96, 97, 98 y 99. Repito la estrategia. Vamos a usar la casilla cuyo índice es 0 para contar cuántas veces entró el 0 en el ciclo de carga. La casilla cuyo índice es 1 para contar cuántas veces entró el 1 y así sucesivamente con todas las casillas de este vector. Inicialmente todas valen 0, así que lo único que tenemos que hacer ahora es iniciar el ciclo de carga. El ciclo de carga es el que mostramos aquí en este momento. Cargamos por teclado, estamos haciendo una carga por doble lectura. Aquí cargamos el primer número en la variable num, controlamos si ese número es distinto de -1, que es el valor que nos dijeron que se va a cargar para indicar el fin de los datos,
se procesa ese número, que ya vamos a ver con más detalle, y una vez terminado de procesar, antes de volver al ciclo, se carga otro número en la misma variable para regresar al while y continuar con el proceso. Si el número cargado aquí debajo es el -1, este ciclo corta y se muestran aquí los resultados, como ya vamos a ver. Para hacer un seguimiento y entender en detalle cómo funciona esto, me valgo del gráfico que puse a la derecha. Supongamos que los valores que esperamos que se carguen son los que se ven allí resaltados en negro. Supongamos que lo que vamos a hacer es cargar primero el 2, luego el 4, luego el 97, el 2 de nuevo, un 3, otro 97 y un 2. Después de este 2, cuando me pidan otro dato, cargaremos el número -1. Supongamos que esa es la secuencia de valores que tenemos que cargar. ¿Cómo va a reaccionar nuestro programa? Bueno, cuando me pide el primer número, cargamos el 2, que es lo que estamos viendo aquí. Como el 2 es distinto de -1, entramos al ciclo y aquí procesamos el 2. Lo que hacemos es, obviamente, controlar que el número que hemos cargado esté dentro del rango de índices de este arreglo. Si el número cargado fuera el 104, el arreglo no tiene ningún casillero cuyo índice sea 104 y el número está fuera del contexto previsto por el enunciado y por lo tanto a ese número lo ignoraríamos. Como el 2 es mayor o igual que 0 y menor que 100, ese 2 es válido. Y acá viene la línea que soluciona el problema. Esa única línea soluciona el problema, sea cual sea el número que se haya cargado de manera correcta en esa vuelta. Lo que hacemos es entrar en la casilla del vector C indicada por el propio número, por la propia variable num. Si num vale 2, esto accede a la casilla 2 del arreglo y a lo que sea que se encuentre ahí le suma 1. El resultado de eso, que en este caso es un 1, se vuelve a guardar en la misma casilla, en este caso la 2, que por lo tanto entonces pasaría de valer 0, como valía hasta ahora, a 1, que es lo que corresponde porque al 2 lo hemos visto una vez. En la gráfica es más fácil hacer el seguimiento. Recuerden que esta expresión, la expresión C sub num igual a C sub num más 1, es lo mismo en Python que escribir directamente así, C sub num más igual 1. Bueno, si num vale 2, la expresión C sub num accede a la casilla 2, sin tener que preguntar cuánto vale num. Directamente ya estamos adentro de la casilla 2 y acá me están diciendo que sume 1 a esa casilla. Si allá había un 0, eso cambia el 0 por un 1 y ya tengo el primero de los números que se cargaron contado. ¿Qué me está diciendo el vector hasta ahora? Al 0 lo vi 0 veces, es decir, nunca vi el 0. Al 1 tampoco lo vi nunca. Al 2 lo vi una vez. Al 3 no lo vi nunca y así con los demás. Pues bien, eso si el número cargado fue correctamente en el rango pedido. Al terminar eso, aquí se pide que carguemos otro número. En el modelo que estamos mostrando, el siguiente número sería el 4. Así que vamos a correr esta burbujita para que ahora tome el 4. Y en definitiva, el 4 es el valor que en esta vuelta tenemos que considerar. Si el valor que estamos considerando ahora es el 4, entonces en esta gráfica cambia la casilla accedida. Cuando me pidan cargue el siguiente número y cargo el 4, la variable num vale 4. Entonces la expresión C sub num ahora se va a acomodar automáticamente para acceder a la casilla 4. Y en esa casilla vamos a sumar un valor. Por lo tanto, el 0 que tenemos aquí va a dar lugar al 1. Y eso es lo que va a hacer este programa en la segunda vuelta de este ciclo cuando carguemos en la variable num el 4. Observen, insisto, la sencillez de la idea. Cargo un número, verifico que el número esté dentro del rango de índices del arreglo, que es lo que el enunciado pedía, y si el número está dentro del rango, esta simple e inocente línea
resuelve el problema de contar ese número en el casillero correcto sin necesidad de preguntar cuál es el número para asociarlo con su contador. La magia la hace el acceso directo por índices y el hecho de que hemos sido lo suficientemente ingeniosos para asociar el casillero con el cual voy a contar el número con el propio número a través del índice. El número directamente me dice el índice que tengo que utilizar para entrar en el casillero que lo va a contar. Y así el ciclo sigue. Podemos hacer un seguimiento pormenorizado sin siquiera mirar el código fuente porque ya sabemos que va a funcionar. Si el siguiente número que se carga es este 97, entonces el valor accedido, la casilla accedida, será la casilla C97. Y por lo tanto, digamos a nivel gráfico, esta flecha nos llevará allá. Cuando apliquemos esta instrucción con num valiendo 97, el casillero que se accede es el 97 y ahí tendré un 1 en lugar de un 0. Hasta aquí cargué el 2, el 4 y el 97. ¿Cuántas veces vi al 2? Me lo dice la casilla 2, una vez. ¿Cuántas veces vi al 4? Me lo dice la casilla 4, una vez. ¿Y cuántas veces vi al 97? Una vez. Me lo dice la casilla 97. Todas las casillas que valen 0 corresponden a números que todavía no han sido cargados nunca. En la siguiente vuelta del ciclo se vuelve a cargar, como pueden ver, un 2. Si se carga otra vez el 2, entonces la expresión C sub num estará accediendo otra vez a la casilla 2. Y si hacemos algo como esto, otra vez en la casilla 2, bueno, lo que sea que hubiera en la casilla 2 suma 1. Y como en la casilla 2 había un 1 y ahora suma otro, tendré un 2 en la misma. Al 2 lo hemos visto 2 veces. Bueno, para terminarlo simplemente podemos pasar rápido. En este caso, el siguiente número será el 3, que podemos ver no afecta en absoluto. Esta flechita a los efectos gráficos pasará a apuntar a la casilla 3 y cuando se ejecute esta línea, la que incrementa un 1 es la casilla 3, contando ese número que apareció. Otra vez aparece el 97, por lo tanto, señalamos el 97. Esta flechita estará tomando como entrada el 97 y otra vez, con el conteo, estaríamos mirando a la casilla 97. Como en la casilla 97 teníamos 1 y ahora apareció otro, ese 1 se modifica o se cambia por un 2. Y si suponemos que el último número válido es el 2, que es el que tenemos acá al final de la secuencia, pues bien, no afectará para nada el principio general. Otra vez estaremos diciendo acceda a la casilla 2, que es la que vamos a señalar de nuevo con esta flechita, y lo que sea en la casilla 2 sume 1 y actualice. Por lo tanto, ahí tendríamos un 3. Si en la vuelta, terminada esa vuelta, nos pide que carguemos otro número, dado que los números se me terminaron, bueno, al pedirme otro, cargaremos el -1 en la variable num. Si el número cargado fue el -1, cuando regresemos al while, encontraremos que esa condición es falsa y el ciclo corta. Y lo único que nos quedaría por hacer ahora para mostrar los resultados es lo que estamos haciendo aquí debajo. Tenemos que mostrar ese arreglo que se ve aquí. Pero mostrarlo de manera tal que primero muestro el índice que corresponde a cada casillero y al lado muestro el contenido del casillero que indica cuántas veces vi el número representado por el índice. Y solo mostraremos los casilleros cuyo valor sea diferente de 0 para evitar que en la pantalla nos queden 100 líneas de visualización, la mayoría de ellas valiendo 0. El número que efectivamente apareció lo muestro junto con su frecuencia. Y si algún número no apareció en la pantalla, no lo mostramos. Este ciclo hace eso. Tengo que mostrar este arreglo cuyos índices van entre 0 y 100, es decir, entre 0 y n. No lo olviden. Por lo tanto, ponemos un for
para i en el rango de n. Ese range va entre 0 y 99 y son los valores que va a tomar la i en cada vuelta. En cada vuelta controlamos si el valor contenido en la casilla número i es diferente de 0. En la primera vuelta, cuando i vale 0, el valor de c sub 0 es 0. Por lo tanto, la casilla 0 no va a ser mostrada. Y volvemos al for. Cuando i valga 1, c sub 1 también es 0. Por lo tanto, no se muestra el resultado para esa casilla. Y cuando i vale 2, el contenido de la casilla 2, que es lo que estoy preguntando allí, es efectivamente distinto de 0. Tengo un 3 allí adentro. Entonces ahí se activa este print y decimos, bueno, el número al cual me estoy refiriendo es el número dado por la propia variable i, que es 2, el índice. Y la frecuencia de aparición de ese número es el valor que está guardado en el vector c en la casilla número i, es decir, en la casilla número 2. Y ahí mostraría el 3. Así hará con el resto de los valores de este vector hasta que finalmente lo recorra y lo muestre completo. Y eso es todo en cuanto a la solución de este problema. Para ver que efectivamente esto funciona, vamos a solicitar la ejecución de este programa y vamos a cargar aquí los mismos números que se ven en el ejemplo que figura en la gráfica de la derecha. La misma secuencia. Primero cargamos el 2, el 4, el 97, otro 2, un 3, el 97 otra vez y un 2. Cuando se me pida otro número, puesto que ya cargué todos los que tenía previstos, cargo el -1 para indicar el fin de datos y me muestra el cuadro de resultados solamente con los números que alguna vez aparecieron. El 2 apareció 3 veces, como bien dice este vector en la casilla 2. El 3 apareció una vez, como se ve aquí. El 4 apareció una vez y el 97 apareció 2 veces. Podemos ver, insisto, que solo se muestran los conteos o frecuencias de aparición para los números que al menos una vez aparecieron en la carga y no los 100 números que, insisto, provocarían que ese listado de resultados sea demasiado grande, demasiado largo y con un montón de información redundante para indicar valores que nunca entraron. Observen que el programa, si lo ejecutamos de nuevo, prevé, como ya vimos, que si se carga un número incorrecto que no pertenezca al rango entre 0 y 99, a ese número lo ignora, pero nos pone algún mensaje de advertencia para indicar que ese número no será tenido en cuenta y que lo tendríamos que volver a cargar. Por ejemplo, yo acá puedo cargar un 5, que estaría bien, y si el programa no me dice nada es porque el 5 pasó, pero si ahora cargo el 102, que es mayor a 99, el programa pone un mensaje que dice error. El número debía ser mayor a 0 o igual a 0 y menor que 100. Me pide que cargue otro valor y allí puedo cargar, por ejemplo, un 8 y luego a lo mejor el -1 para terminar este ejemplo breve. Cuando lo hacemos, el 5 apareció una vez y el 8 apareció una vez. Al 102 lo ignoró. Con eso tenemos resuelto el problema. ¿Y qué es lo que hay que decir o aclarar aquí? El problema que estamos resolviendo sugiere que los datos que se van a cargar son números que se pueden repetir, pero dentro de un intervalo relativamente pequeño y conocido de antemano. Sabemos que los números que van a venir vienen entre 0 y 99. Y entonces podemos aplicar esta solución basada en un vector de conteo con este vector que quedará relativamente pequeño, aunque observen que muchos casilleros van a quedar con su valor en 0, lo cual está bien porque desconocemos de antemano cuáles son los números que van a venir. Pero muchas veces, en situaciones parecidas, se plantean casos en los que el programador no sabe de antemano en qué rango van a venir los valores. Si nos dicen, va a venir un conjunto de números, y yo les pregunto en qué rango, y me dicen, no sé en qué rango, los números que pueden venir son cualesquiera, entonces claramente esta solución no es directamente aplicable, así como la hemos visto, porque está
fuertemente dependiente esta solución de saber cuál es el intervalo al que deben remitirse los números. En este caso es el intervalo entre 0 y 100. Si el dato de cuáles son los límites del intervalo no se conoce, esta solución en forma directa no es aplicable. Y existen otras soluciones que se aplican en diversas circunstancias dependiendo del contexto que permiten resolver este problema en forma muy similar a como lo hemos hecho aquí, pero aplicando otras técnicas y otras estructuras de datos que están fuera del alcance no solo de esta ficha, sino también fuera del alcance del curso. Para aplicar esta solución, en lo que a este curso respecta, nosotros suponemos que el rango de valores entre los que se mueven los números que queremos controlar se conoce de antemano y es un rango aceptablemente pequeño para que valga la pena crear un vector que tenga casillas para todos los posibles números y un montón de ellas queden eventualmente en cero. De otro modo, esta solución no sería aplicable. Pero eso, en definitiva, una solución para situaciones extremas de ese tipo, se analizan en otras asignaturas y con otros recursos de programación. Para finalizar con esto, vamos a modificar ligeramente el enunciado de este problema. Aquí voy a expandir esto. Para suponer que ahora, además de cargar, en lugar de cargar un número en cada vuelta, el valor de la variable num, vamos a suponer que se cargan dos números por vuelta. A ver, supongamos que en cada vuelta se cargan dos números. Uno es la identificación de una persona y supongamos que ese número viene entre 0 y 99 para mantener el mismo esqueleto de programa que hicimos hasta aquí. Y supongamos que lo que queremos hacer es un programa que controle cuántas veces la persona dada por cada número de identificación ingresa, por ejemplo, a un cajero automático a retirar dinero. El otro número que vamos a cargar en cada vuelta es la cantidad de dinero que se supone que esa persona extrajo cada vez que entró al cajero. Entonces, si yo cargo un par de números que dice, bueno, por ejemplo, número de identificación 4 y el segundo número 500, estoy diciendo la persona cuyo número de identificación es 4 entró al cajero y retiró 500 pesos. Cuando pida de nuevo cargar datos, a lo mejor cargo un 82 como número de identificación y 2000 como segundo número. Si cargo 82 y 2000, eso significa que la persona cuyo número de identificación es 82 extrajo y retiró 2000 pesos. Y así seguimos. Suponemos que la carga de datos, igual que antes, se termina cuando el número de identificación informado es -1 y lo que queremos ahora es indicar cuántas veces entró cada persona al cajero, cosa que ya tenemos resuelta, porque lo que hemos hecho aquí cumple con ese requerimiento, pero ahora agregamos el requerimiento de indicar cuánto dinero extrajo en total cada persona entre todas las veces que entró. Si el 4 entró una vez y sacó 500, luego el 4 entró de nuevo y sacó otros 500, y el 4 entró de nuevo y sacó 1000, entre las 3 veces que entró, esa persona con identificación 4 acumuló una extracción de 2000 pesos. ¿Cuántas veces entró el 4? 3 veces. ¿Y cuánto dinero extrajo acumulado entre las 3 veces? 2000 pesos. Eso es lo que quiero que hagamos. La solución al punto 1 ya está hecha, es la que está. Y la solución al punto 2 es la que tenemos que incorporar. Y para resolver el punto 2 haremos un pequeño cambio para en este programa mantener lo que ya tenemos y no tener que hacer modificaciones demasiado estruendosas. Por lo pronto vamos a necesitar un arreglo para contar cuántas veces entró cada persona, que es el que ya tenemos, el arreglo C, y vamos a necesitar otro arreglo que vamos a llamar E, abreviatura de extracción, que va a tener el mismo tamaño que el arreglo original e inicialmente con todos sus casilleros también valiendo 0. En el primero vamos a agregar un comentario aquí al costado para indicar que hace eso, ¿sí? Contar cuántas veces
entró cada número. Y el segundo lo vamos a utilizar para acumular la cantidad. Para acumular, vamos a llamarlo así, la cantidad extraída, para hacerlo corto. Extraída. Muy bien. Bueno. Ok, tenemos dos vectores. Uno es C, que lo vamos a utilizar para contar, y el otro es E, que lo vamos a utilizar para acumular, con los mismos principios. Bueno, aquí le vamos a pedir que ingrese el número de identificación de la persona, lo dejamos como está. Num es el número de identificación, el primero de los dos valores que quiero cargar. Si el número es distinto de -1, el número de identificación está bien. Aquí validamos que el número de identificación esté correcto para el rango de valores que se esperaban. Y si el número de identificación es válido, solo ahí vamos a pedir que se cargue por teclado la cantidad de dinero extraída. Entonces aquí vamos a utilizar otra variable que se va a llamar cant y pediremos que se cargue en esa variable, otra vez utilizando una carga por teclado, pediremos que se cargue por teclado la cantidad extraída. Cantidad extraída. Aquí vamos a escribirlo bien de una vez. Aquí. Entonces, si el número de identificación fue correcto, cosa que verifico aquí, se pide completar la carga con la cantidad que esa persona extrajo. Ok, cargada la cantidad, la línea que estamos viendo cuenta en el vector C la cantidad de veces que ese número entró. Y lo que tenemos que hacer ahora es acumular en el otro vector la cantidad ingresada en la variable cant. Pero esa cantidad tenemos que acumularla en el otro vector en la casilla homóloga, en la casilla también indicada por la variable num. Es decir, en el primer arreglo cuento cuántas veces apareció ese número en la casilla indicada por num, y en el segundo arreglo, en la misma casilla, la que corresponde a la misma persona, si la persona tiene número de identificación 4, aquí cuento el 4, pero si la persona tiene número de identificación 4, entro en la casilla 4 del vector que acumula las cantidades, y en la casilla 4 acumulo la cantidad, no en la casilla cant. Si cant vale 2000, no hay ningún índice dentro del arreglo de acumulación que valga 2000. En este caso, lo que tenemos que recordar es que se cargan dos valores. Uno se usa como índice para entrar al arreglo y el otro es el valor que quiero acumular en el arreglo. Con esas dos expresiones, aquí cuento en uno de los dos arreglos cuántas veces entró el valor num, y con esta otra línea acumulo en el otro vector la cantidad asociada al valor num que entró en cada vuelta. Y vamos acumulando de esta forma. Si el número cargado por teclado como identificador no está entre 0 y n, el error y el resto igual. ¿Y qué tenemos que hacer aquí afuera? Cuando termine el programa, mostramos cuántas veces apareció la persona número i, que eso ya está hecho, y tendríamos que agregar otro print para indicar cuánto dinero acumulado extrajo. Esa cantidad acumulada de dinero la tengo en el otro arreglo E en la casilla número I también. Y con esto, en principio, estaríamos con la solución completa. Aquí cuento cuántas veces entró, aquí acumulo la cantidad asociada a ese número en el otro arreglo. Aquí muestro uno de los dos y aquí muestro la cantidad acumulada. Vamos a ver si esto sale aquí. En realidad lo que vamos a hacer para que esto salga todo en una sola línea es una pequeña modificación. Voy a modificar esto para que esto quede un poco más prolijito.
dinero acumulado extraído y mostramos el valor al final. Creo que con esto debería quedar todo mejor. A ver allí, vamos a ejecutar. Bueno, primera persona, bueno, supongamos que su número de identificación es un 2 y la cantidad que extrajo fueron 500 pesos. Supongamos que viene otra persona cuyo número de identificación es 8 y supongamos que en esa entrada sacó 1000. Supongamos que volvió a entrar el 2 y retiró también 1000. Y solo para ver si está todo en orden, carguemos ahora el -1 para indicar que hemos terminado con la carga. Cuando apretamos Enter, nos muestra. La persona cuyo índice es 2 entró al cajero 2 veces y el dinero que extrajo en forma acumulada fue 1500, que equivale a este 1000 más este 500 que estamos viendo aquí arriba. Y la persona cuyo número de identificación es 8 entró una vez, según lo que vemos aquí, y extrajo una cantidad acumulada por 1000 pesos. Y aquí tenemos entonces la solución al problema que se agregó al final. No solo cuente cuántas veces entró cada número, sino que acumule la cantidad que agregamos en cada vuelta asociada a ese número. Uno lo hago en un vector y lo otro lo hago en el otro de los vectores. ¿Cuál es el punto? Vamos a volver a nuestra presentación. Aquí estamos mostrando la solución al problema original de contar cuántas veces apareció cada número, que ya lo hemos explicado en PyCharm con la gráfica. Si un arreglo se usa como se ve en el programa anterior para contar cuántas veces apareció cada número, se dice que tenemos un vector o arreglo de conteo. Cada casillero, que era como el vector C del ejemplo que acabamos de mostrar. Cada casillero se usa como un contador y se accede a cada casillero en forma directa con cada número que se quiere contar. Básicamente lo que hemos hecho es lo que se ve en ese extracto que estoy mostrando allí. Se carga un número y a ese mismo número se lo utiliza como índice para entrar a la casilla del vector y en el vector contar. Aquí estoy sumando 1, o en todo caso estamos sumando una constante al casillero accedido por la variable no. Cuando un arreglo se usa así, se dice que se está utilizando como un vector de conteo o un arreglo de conteo. Ahora bien, como vimos, si cada casillero del arreglo se usa no para contar, sino para acumular valores, se dice entonces que tenemos un vector o arreglo de acumulación, que es lo que en el ejemplo que acabamos de ver terminamos haciendo con el vector E. Típicamente, cuando se trata de un vector de acumulación, se van a tener dos números en cada vuelta del ciclo de procesamiento. Uno de los números se usará para indicar cuál es la casilla que hay que activar del vector, por ejemplo, la variable num. Y el otro número, en el ejemplo nuestro, la variable count, es el valor que se quiere acumular en el vector. Típicamente, cuando hay un vector de acumulación, se esperarían dos números por vuelta. Uno que haga de índice y el otro que me dice qué es lo que quiero acumular. Pero si el vector es un vector de conteo, lo típico es que entre un número solo, por lo menos asociado a ese proceso, independientemente de otros datos que pudieran no tener que ver con esto. La idea de un vector de acumulación es la que muestra ese esquema que se ve al final. Cargo un número, que es el que vamos a utilizar como índice para acceder al vector, y ese lo pinte de rojo, y cargo otro número que lo pinte de azul, que es el que se supone estamos acumulando en la casilla indicada por la variable num. Cuando un vector se usa así, uno de los números actúa como selector de casilla y el otro se acumula en esa casilla, decimos que tenemos un vector o arreglo de acumulación. Y con esto hemos terminado la explicación correspondiente no solo a este tema, sino a la ficha 14. Muchas gracias, espero haber sido claro y nos vemos
en el próximo video.